Hola, ¿cómo están maestros del FOSIM? Mi nombre es Gabriela Susana Castro Torres, de la Maestría de Psicología Educativa y Educación con Orientación Didáctica Constructivista del sexto tetramestre. El día de hoy les voy a presentar un tema llamado Enfoque cualitativo y cuantitativo, definiciones, similitudes y diferencias de la materia metodología de la investigación. Para comenzar, vamos a checar o revisar las características del enfoque cuantitativo. Entre ellas es que es un enfoque secuencial y probatorio, de orden riguroso, donde surge con una idea y esta idea origina objetivos, preguntas, hipótesis que hay que probar y se tiene que revisar la literatura que luego se va a convertir en el marco teórico. A través de obtener datos recolectados mediante instrumentos estructurados, después se hace un análisis de dichos datos en los que la interpretación debe de concordar con las hipótesis. Lo que se trata de conseguir con la teoría es la explicación de resultados acordes al conocimiento teórico existente, donde el investigador no afecta el fenómeno con sus creencias, porque busca ser objetivo y cuya meta es la construcción o la demostración de una teoría. Pues afirma que existe una sola realidad, una realidad única, que es conocer a través de la mente, que se debe de conocer a través de la mente. Este tipo de enfoque es utilizado por las ciencias exactas, naturales, como la física, la química y la biología. Y también este enfoque utiliza la lógica deductiva, es decir, va de lo general a lo particular. Su marco de referencia es el positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo. Ahora, vamos a revisar las características del enfoque cualitativo. Por su parte, el enfoque cualitativo recolecta datos sin medición. Es un proceso circular y la revisión de la literatura ocurre tanto en el inicio como a lo largo del estudio. Este enfoque busca interpretar los fenómenos, esa es su meta, y utiliza una lógica inductiva, ¿sí? Y da como resultado una teoría fundamentada. Estudia los sucesos pero sin manipularlos. Es naturista e interpretativo. Además, toma en cuenta la interpretación o los puntos de vista de los participantes. Asimismo, el investigador reconoce sus valores, sus creencias, ¿sí? En este enfoque se realiza para dar un contexto, ¿sí? Donde existe una realidad que descubrir, que construir e interpretar por la mente, ¿sí? Es subjetivo, admite la subjetividad y es utilizado por disciplinas como la antropología, la etnografía y la psicología social. Ahora vamos a ver cómo en un esquema se puede representar el tipo de proceso, primero el cuantitativo. Este es un proceso lineal, estructurado, que no admite ningún cambio. ¿Sí? Podemos ver en su esquema cómo se representa
de una forma muy cuadrada, muy estructurada, desde el inicio, que es la idea, que parte de la idea, hasta la elaboración del reporte de resultados. Va siguiendo esa línea, ese camino hacia adelante, hacia adelante. En este proceso cuantitativo no te puedes brincar de una etapa a la siguiente si no has terminado la etapa anterior. ¿Ok? En este proceso cuantitativo, la secuencia por etapas no se pueden brincar, ya dijimos, y es un orden riguroso que sigue ciertas reglas. Además, sigue un patrón predecible y estructurado, como ya lo habíamos hablado, ¿sí? Tiene esa forma y no la podemos cambiar. Así se intentó representar en este esquema. Ahora bien, ¿cómo es el proceso cualitativo? Vemos cómo es diferente su esquema que lo representa, en el que intentaron con estas imágenes hacernos ver cómo es un proceso circular, donde la literatura está en medio del proceso y está en constante contacto con cada una de las etapas desde el planteamiento del problema. Vuelve a retomarse la literatura en las distintas etapas y esto obedece a que en este proceso suele revisarse la literatura para complementar o para reestructurar el estudio. Y eso es lo que nos quieren dar a entender con estas flechas así, todas de forma así curva. Y además, como pueden notar, a partir de la inmersión inicial en el campo, que es la tercera etapa, las flechas contienen doble punta y esto representa que hay una vinculación, aparte de que hay una vinculación, entre teoría y etapas, con frecuencia es necesario regresarse a la etapa anterior y para complementar o replantear el estudio, y por eso las flechas tienen esa doble punta, porque es aquí en este proceso cualitativo, a diferencia del anterior, sí es posible regresarse a la etapa anterior, hacer algunos cambios, modificaciones y ahora sí continuar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los datos van emergiendo y entonces cuando emergen, pues es necesario hacer esos complementos, revisarse la literatura y se hacen los cambios en el estudio, ya sea en la concepción del diseño, ya sea en la definición de la muestra, en la recolección de los datos, en los análisis de los datos, en la interpretación de resultados, ¿sí? Ahí se pueden dar esos cambios. Ahora, vamos a ver lo que son para ambos procesos, tanto para el cuantitativo como para el cualitativo, cómo son los procesos fundamentales del proceso en general de investigación. Es decir, cada proceso de investigación contiene el planteamiento del problema, revisión de literatura, hipótesis, diseño, selección de muestras, recolección de datos, análisis de datos, presentación de resultados y reporte de resultados. Pero vamos a ver cómo es específicamente en cada uno de los enfoques. Vamos a empezar con el planteamiento del problema. En el enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema está fundamentado en una revisión analítica de la literatura, orientado hacia la descripción, predicción y explicación, es específico y acotado, centrado en las variables, dirigido hacia los datos medibles. ¿Sí? En cambio, en el cualitativo está basado en la literatura y en las experiencias iniciales. Está orientado hacia la exploración, a la descripción, al entendimiento. Es emergente, como ya lo habíamos mencionado, abierto,
que va a enfocarse, conforme se desarrolla el proceso, ¿sí? Y está dirigido a las experiencias de los participantes. En el proceso de revisión de literatura, en el enfoque cuantitativo, direcciona o guía el proceso, justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. Igual en el cualitativo, pero contextualiza el proceso, nos da un contexto, ¿sí? Igualmente justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. En el proceso de hipótesis, en el cuantitativo generalmente son predeterminadas y se deben de probar. En el proceso cualitativo generalmente las hipótesis son emergentes, van surgiendo conforme se van recolectando los datos y se está inmerso en el fenómeno. En cuanto a los diseños, en el cuantitativo están preestablecidos, se implementan al pie de la letra, y en el cualitativo son emergentes también, se implementan de acuerdo a la situación y al estudio y el contexto. En la selección de la muestra, el tamaño depende de la población, ¿sí? Se hace un número representativo de los casos determinado por fórmulas y estimaciones de probabilidad. En el cualitativo, el tamaño depende de la comprensión del fenómeno, es decir, se van a buscar los casos necesarios solo para comprender lo que se está estudiando, y eso se determina por medio del contexto. En la recolección de los datos, en el cuantitativo, los instrumentos también son predeterminados. Antes de proceder al análisis, se recaban todos los datos. Y en el cualitativo, los instrumentos se van afinando, se van determinando conforme a cómo los datos vayan emergiendo. Dentro del análisis de los datos, en el cuantitativo, los datos se encajan en unas categorías predeterminadas, ¿sí? Mediante análisis estadístico, la descripción de tendencia, contraste de grupos, estudios previos. Y en el cualitativo, los datos generan categorías, ¿sí? Análisis temático, descripción, análisis y desarrollo de temas, significado profundo de los resultados. Es decir, son datos que no se miden, sino que se clasifican, se describen, se hacen categorías. La presentación de los resultados en el cuantitativo se busca distribuciones de variables, coeficientes, tablas, figuras que relacionan las variables, así como modelos matemáticos y estadísticos. En el cualitativo se presentan mediante categorías, temas y patrones, tablas y figuras que asocian las categorías, los materiales simbólicos y los modelos. Finalmente, en el reporte de resultados en el cuantitativo es estándar, objetivo y sin tendencias, mientras que en el cualitativo es emergente y flexible, reflexivo y con aceptación de tendencias. Bueno, entonces, como conclusión, para elegir un enfoque necesitamos tomar en cuenta el problema de investigación, los objetivos y las variables a investigar. Es decir, cualquiera de los dos enfoques es muy útil para el docente, pero necesitamos verificar cuáles son las ventajas de cada uno y de ahí elegir cuál es el que más nos conviene para el tipo de estudio que vamos a realizar. Por ejemplo, por un lado, la investigación cualitativa ofrece crear resultados amplios para generalizar, con control, con posibilidad de réplica y con un enfoque sobre puntos específicos, así como también facilita la comparación de estudios similares. Por otra parte, la investigación cualitativa estudia a profundidad los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa,
la contextualización del ambiente, detalles y experiencias únicas. Además, aporta un punto de